A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero de Dios. Del que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Perdonando Jesús nos perdona y nos lleva con él a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Desde la ciudad de Santiago de Chile
Damos la más cordial y fraterna bienvenida a todos nuestros auditores para compartir con ustedes la segunda parte y final de la conferencia dictada por el pastor David Horta Sepúlveda sobre un importantísimo tema tratado en las Escrituras para los tiempos del fin. El tema se titula El misterio de la iniquidad. Si usted no escuchó la primera parte de él, le invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube o página de Facebook, ambos con el nombre IMI Radio Chile, y escuchar la edición número 128 del programa En Espíritu y en Verdad. Dedicaremos esta edición íntegramente a completar esta temática. Nos acompañará en una lectura bíblica introductoria nuestra hermana Margarita Morales, de la Tercera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Le invitamos a escuchar y compartir esta conferencia con los suyos. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 4. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que vivimos hoy es el término de un accionar que comenzó en cuanto a doctrina desde los albores de la humanidad. Por lo tanto, deducimos, como hemos enseñado, que esta doctrina ha estado actuando desde siempre y que se está acentuando. Lo que vemos hoy es que se está acentuando de tal manera que irremediablemente llegará a consolidarse. Créalo esto que es así, marcando el tiempo final antes que el anticristo se manifieste y antes que el Señor venga. Ahora, las formas del misterio están, por cierto, ligadas al actuar propio de Satanás y su influencia desde los orígenes de la humanidad. Ya veíamos cómo actuó en los cielos. Vimos también cómo actuó en el huerto del Edén. Esta es una historia que usted y yo conocemos. Y cómo ha actuado en la historia por medio del mismo susurro engañoso que ha seducido al hombre a través de las edades. Y que hoy lo que vemos es algo exacerbado, porque está consolidándose el misterio propiamente de iniquidad. Me gustaría dar un breve enfoque respecto al misterio de iniquidad y su accionar. Las características del misterio de iniquidad. El espíritu original y meta de pecado, del pecado de Satanás, que es, ya vimos, su creador y precursor, siempre ha sido esclavizar dictatorialmente las conciencias y el corazón, las vidas, para volverlos totalmente en contra del único Dios real. Ese es el objetivo. Lo podemos observar en varios ejemplos escriturales, a modo de ejemplos gráficos. Está la tentación de Babel en Génesis 11:4, que se puede consignar como el primer esfuerzo organizado de rebelión y oposición a Dios, y que es considerada una apostasía direccional o política, ya que ahí se colocaron de acuerdo, dice la Escritura, y previendo que podían crecer y desarrollarse a tal grado que se perdieran, decidieron ellos por sus propios esfuerzos hacer algo que endiosaría al hombre. Por lo tanto, se tiene a Babel como el primer esfuerzo mancomunado, socialmente direccionado para oponerse a Dios. Por eso se habla de una apostasía política. Se puede decir que la primera apostasía política, direccional. También, por cierto, está la idolatría de Israel en Éxodo 32 o Éxodo 17:7, donde está la tentación de Meriba y las provocaciones por parte del pueblo de Israel
quienes se rebelaron y tentaron a Dios, dice la Escritura, y que podemos considerarla como ejemplo de apostasía religiosa, que es lo que virtualmente siempre se ha asignado a la apostasía, pero que ya dijimos, desde la perspectiva y la proyección que la Escritura nos muestran para nuestros días, la apostasía ha llegado a ser un aspecto integral del devenir en todas las áreas humanas. Ahora, esto nos enseña y demuestra que el desarrollo del misterio de iniquidad se ha extendido a lo largo de toda la historia y hasta nuestro día, en que somos espectadores de cómo se está consolidando, dije yo, ante nuestros propios ojos. Hay a lo menos tres aspectos interesantes del accionar del misterio de iniquidad, cuyo propósito es implementar esta base fundamental del sistema penal y que podríamos distinguir hoy por hoy a la luz de los acontecimientos actuales. Primero, lo que se llama reingeniería social. Aún la persona con menos información se dará cuenta del profundo impacto que el cristianismo causó en la historia, estableciendo desde sus albores códigos morales y éticos que se plasmaron en una plataforma de leyes, deberes, orden institucional y aspectos doctrinales que permitieron el desarrollo de la humanidad y la sociedad, como la hemos conocido hasta hace unos cuantos años atrás. Esto, para la consolidación del misterio de iniquidad, es un objetivo prioritario, a revertir y cambiar. Para hacerlo, se necesita de cambios profundos y radicales. Es lo que hoy se conoce por los especialistas y estudiosos de la temática como reingeniería social, o sea, un cambio estructural del medio, su moral, cultura, política, religión y economía. Y para que esto suceda, es imprescindible cambiar las leyes. Por eso que nosotros hoy día estamos viendo esta vertiginosa presión por medio de leyes que vienen o que son, yo digo leyes cápsula, porque estas vienen de las organizaciones mundiales para ser aplicadas en todos los estados. ¿Cómo se aplican? Porque a través de las diferentes comisiones, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas, son compuestas y estas son llevadas por medio de las ONG a los distintos estados, donde éstas presionan para que estas leyes entren a la discusión de los diversos estamentos legislativos. Es así como hoy día vemos que las leyes han cambiado. Y para que el misterio de iniquidad pueda funcionar, evidentemente tiene que haber esta reingeniería, una nueva doctrina cultural, una moral en definitiva distinta para cambiar los tiempos. Eso es lo que está delante de nuestros ojos. El cumplimiento de lo anterior no escapa a la sabia e inerrable palabra de Dios que por medio del profeta Daniel reveló que esto precisamente sucedería con el propósito de consolidación del misterio de iniquidad y la inmediata manifestación del anticristo del inútil. Fijémonos cómo la Escritura describe el actuar de Satanás por medio de su influencia en los corazones. La palabra del Señor nos muestra cómo Él obra, cómo Él llama a las conciencias y las engaña, cómo seduce los corazones, imprimiendo socialmente una ideología que se traduce en normas que aceleradamente han ido siendo incorporadas en las diversas naciones, ya dije. Esta acción que abarca el periodo pretribulación a través de la concientización ideológica del sistema, o sea, la doctrina, está tomando forma en todos los lugares. Recordemos lo que nos señalaba las Escrituras en 1 Timoteo 4:1. Ahí nos damos cuenta de qué forma estratégicamente Satanás ha cautivado las conciencias, llegando a lo que hoy día nosotros vemos. Pablo le escribe ahí a Timoteo, dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que los venideros tiempos, ¿cuáles tiempos? Cuando se manifieste la apostasía, antes que el Señor venga y antes que se manifieste el inicuo. Le dice el apóstol, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ustedes lo oyeron. ¿Cómo actuaría? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hago un paréntesis, que el análisis de la palabra me lo permite. Nótese que
forma señala la Escritura que actúa Satanás y sus demonios. Se comunican con quienes se han apartado de toda conciencia de Dios y los utilizan para sus fines, influenciándoles claramente para cumplir sus metas. Por otra parte, esta porción confirma claramente que el sistema se sustenta y se sustentará en tales doctrinas de error. Doctrinas, por lo demás, que han tomado fuerza porque la iglesia ha estado desapercibida. Y muchos de nosotros quizás no hemos cumplido el rol que nos compete de ser luz y sal de la tierra en un tiempo de tanta necesidad. Y esto lo digo porque la palabra del Señor me lo permite decir, porque dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, antes que el Señor venga. De tal manera que seamos revestidos por la gracia de Dios para estar preparados para su venida. Bueno, no quiero salirme de la temática, pero mi corazón me lleva a esta palabra de admonición de nuestra vida. Creo que aún es tiempo de enmendar, aún es tiempo de corregir, y es urgente que lo entendamos, hermano. Ahora, esta señal de la reestructuración de una sociedad con normas contrarias a Dios y aptas para un gobierno satánico, permítanme decirle, se intensificará previamente a la manifestación del anticristo. O sea, por delante está la intensificación de todo lo que hemos estado viviendo. ¿Qué haremos? Hago un paréntesis. Muchos dirán, bueno, si esto ha de suceder, dediquémonos a orar nomás y a preocuparnos de nuestra edificación. No, debemos seguir lidiando hasta el último día de nuestras vidas, hermanos. Porque para esto hemos sido llamados. Y para esto nos amaneció, para ser testigos del Señor y defensores del santo y precioso evangelio que nos ha otorgado salvación. Por lo tanto, debemos seguir predicando, debemos seguir defendiendo la fe que el Señor nos ha otorgado. Es necesario y es un privilegio. Ahora, esta señal de la reestructuración, decía, de una sociedad con normas contrarias a Dios y aptas para el gobierno que viene, va a crecer, ya dije, y posteriormente se constituirá rígidamente con base para un sistema autoritario de la bestia, que se va a ver en la primera fase de la gran tribulación, una fase de autoritarismo que posteriormente en la segunda fase cambia a un sistema dictatorial. Ahora, eso lo vemos porque hoy es un atisbo de lo que será la sociedad del gobierno anticristiano. Notemos cómo claramente esto fue profetizado en Daniel capítulo 7, verso 25, que era necesario que esto sucediera, En Daniel 7, 25 nos dice la palabra del Señor en razón de la manifestación del anticristo, de la cual también habla 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo, que dice ahí, Daniel 7, 25, repito, y hablará palabras contra el Altísimo, directamente proporcional y concordante con lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia tesalónica. Aquel que se opondría a Dios y todo lo que fuera Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y escuche, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Es necesario, ya dije, estratégicamente todo lo que nosotros estamos viviendo, la realidad en la cual estamos sumidos, está profetizada. Era necesario, es necesario cambiar los tiempos, o sea, toda la reingeniería social de la cual estamos hablando, todo lo que implica el mundo que hemos conocido, la cultura, la moral, todo, absolutamente todo. Por eso que la apostasía se verá en todas las áreas del devenir humano. Y agrega, posteriormente refiriéndose al tiempo de la tribulación, y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de su tiempo. Por lo tanto, esta reingeniería estaba profetizada. Es lo que nosotros estamos viviendo. Es la concreción de la palabra profética ante nuestros propios ojos. Gloria al Señor. Esto me permite avivar mi corazón. Yo ni usted, ni nadie sabe el día ni la hora. Pero esta señal ha sido puesta
para que entendamos que estamos cercanos de la venida de nuestro Señor. Otro aspecto es la colonización dictatorial de la conciencia humana, o también podríamos llamarle la construcción antropológica anticristiana, para la consolidación del misterio de iniquidad o el espíritu anticristiano, que de acuerdo a la Escritura, ya leíamos, se levantará oponiéndose contra todo lo que se llama Dios. Es imprescindible adoctrinar con sus principios demoníacos a las conciencias de la última generación. Esto implica un lavado de cerebro en que todo atisbo de moralidad, fe o luz divina sea apagado. Quizás sería bueno aquí considerar la razón por la cual hoy nos oponemos a que sea el Estado el que instruya a nuestra infancia, a pesar que de igual forma ya hoy las leyes y muchas otras iniciativas ya han permeado las conciencias de las nuevas generaciones. Y hay muchas evidencias que así es, aunque usted no se haya dado cuenta, pero es claramente una realidad. Quizás sería bueno considerar por qué nosotros nos oponemos a que sea el Estado que adoctrine a nuestros niños. Ahora, este plan, bien sabido, es el que se está concretando en diversas partes del mundo. El adoctrinamiento ideológico que se está haciendo hoy a niños y que ya se viene haciendo del año 2000, porque el año 2000 fue la primera vez en que un documento de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, fue un documento universalmente expuesto para ser presentado formalmente en la educación de los chicos. Me refiero a la Carta de las Naciones, donde integralmente ese documento hablaba ya de una concientización, y los padres no nos dimos ni cuenta. Yo lo sé porque lo vi dentro del programa educacional. Antes de que me retirara de la pedagogía, vi el documento y fue un documento ideológico con el cual se adoctrinó ya en el año 2000. La carta venía de mucho antes, pero el año 2000 ya se adoctrinó en el mundo entero porque estaba dentro de los planes de estudio. Pero no solo eso, nosotros sabemos de la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030. Si ustedes sacan cuenta, 2030 es porque se espera que al 2030 todos los principios ideológicos que sustenta la agenda ya sean parte de las generaciones. O sea, todos estén hablando una misma cosa, acepten una doctrina cultural similar, etcétera, etcétera. Si ustedes sacan la cuenta, yo hablaba del año 2000, por lo tanto, los chicos que recibieron el año 2000, que pudieran tener desde 6 años hacia arriba, hoy día estamos hablando de chicos de 26 o de más años. Y al 2030, hoy día los chicos que tienen, no sé, 6 o 10 años, saquen la cuenta cuántos tendrán. O sea, si ustedes se dan cuenta, es lo que hoy día los sociólogos dicen que es la generación perdida, porque tienen características bien particulares, porque fueron adoctrinados ya. Se les lavó el cerebro ideológicamente. Muchos de nuestros jóvenes, yo he tenido charlas, y gracias al Señor, especialmente hay una jovencita que es muy despierta y que ha vivido esta situación, de la cual nos ha aportado su propia experiencia, reafirmando lo que yo estoy señalando. Estas generaciones están siendo creadas, y ya desde el año 2000, toda esa generación están viviendo alejados de los preceptos de Dios, y van a crecer en un ambiente de desorden, de ignorancia espiritual y de vacío socioespiritual. Cuando menciono este aspecto socioespiritual, espero que me entiendan, me refiero a la condición de la generación actual, que ha sido desprovista paulatinamente de los afectos naturales, los vínculos emocionales, los vínculos sociales, provocando un inmenso sentido de desamparo, como también de vacío espiritual. Por eso que las generaciones que se han rebelado contra el concepto de Dios y religión han sido derivadas o llevadas a buscar espiritualidad en lo oculto, en doctrina de demonios que caracterizan, por ejemplo, las prácticas espiritistas, las religiones paganas, las religiones orientales, o bien derechamente por medio de la adoración de Satanás, o como también se observa, al amparo de doctrinas que aglutinan ideales de rebeldía, anarquismo, y que no son sino representativos del espíritu destructivo de Satanás. Condición, por cierto, que a mi comprensión
va a ir siendo exacerbada cada vez más y en poco tiempo vamos a verlo. Si a esto agregamos la utilización de la tecnología y la ciencia corrupta, como yo hablaba a los hermanos y les mostraba algunos ejemplos, que está al servicio del misterio de iniquidad, entenderemos que lo indicado hasta aquí se hará realidad vertiginosamente en un corto plazo. Solo un tercer aspecto a considerar es el uso de los medios, que en mi consideración han alterado la espiritualidad, como ya decía, influyendo y reorientando los principios y mente de las personas, como así cautivando las conciencias a través de una acabada estrategia oscura y perversa que es característica de Satanás. En primer lugar, la comunicación corrompida. El instrumento que sirvió para la primera rebelión y apostasía política, ¿se acuerdan? Babel, en mi comprensión, y lo mencionaba y lo expuse, se ha restituido a mi entender de una manera portentosa. Voy a leerles en Génesis 11. Recuerden que Dios sentenció y castigó a la humanidad de esos tiempos de Babel, confundiendo sus lenguas, se recordará. Ahí en Génesis 11, del verso 6, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a orar y nada les retraerá ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la tierra. Hoy por hoy, hermanos, podemos afirmar que la comunicación global instantánea ha revertido la sentencia y obra de Dios en razón del mal uso de la comunicación. Porque lo que hicieron aquellos hombres que se rebelaron y se opusieron políticamente, o sea, se colocaron de acuerdo para ir en contra y oponerse a Dios, lo que usaron fue, o mal usaron, fue la comunicación. Se colocaron de acuerdo, el mismo Señor da testimonio, por lo tanto yo lo creo, dice, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, o sea, se colocaron de acuerdo. Mal usaron la comunicación para oponerse al Señor. Esto, en mi comprensión, y lo he expuesto muchas veces, creo que ha sido revertido y esta es una señal más del cumplimiento de los tiempos y de la consolidación del misterio de iniquidad. ¿Cómo se ha revertido? Y fíjense, en desobediencia a la sentencia y obra de Dios, en razón del mal uso de la comunicación. Hoy, por medio de los avances tecnológicos, tenemos como resultado una lengua que es común. No me refiero al Esperanto. El Esperanto es el primer idioma planificado que se pensaba instaurar en el mundo entero. Primero en Europa y después la idea era que abarcara el mundo entero, ¿ya? Pero no me refiero al Esperanto, sino a la comunicación en particular. Hoy, por medio de los avances tecnológicos, existe una lengua que es común. Y esta lengua universal, ¿verdad?, es particularmente conocida como el lenguaje cibernético. Deseo explicar también el significado cibernético para que lo entiendan, porque seguramente ustedes, cuando me escuchan hablar del lenguaje cibernético, lo están relacionando directamente a la computación o al uso de los medios computacionales actuales. Claro, cierto está que cuando hablamos de cibernética, lo designamos hoy día a lo relacionado a la tecnología computacional interdisciplinaria, usada hoy día en todas las áreas. Pero no obstante a esto, la palabra cibernético, aunque ustedes no lo crean, pero lo pueden revisar y estudiar ustedes por sí solos, deriva del griego kibernetes, que significa, ojo con lo que el significado, el arte de manejar un navío. Y ha sido usado desde hace mucho tiempo, tanto es, por ejemplo, que en la obra de Platón, el filósofo, la obra de la República, él se refiere y utiliza la palabra kibernetes para referirse al arte de dirigir a los hombres o el arte de gobernar. Entonces, no es una palabra de estos días para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, el lenguaje cibernético, que es el arte de dirigir a los hombres, el arte de gobernar, está usando los medios actuales. Ahora, el concepto moderno de los cibernéticos fue acuñado por un hombre que se llamaba Norbert Wiener. Y él escribió una obra que se llama Cybernetics, justamente, or Control of Communication in Animal
of the Machine, cibernética o el control y comunicación de las personas y máquinas. Es muy sugerente. El solo título de este libro nos da a entender que el propósito real de su utilización y aplicación en estos días, el lenguaje cibernético, esta forma comunicativa moderna, comenzó a manifestarse con el invento de todos los dispositivos audiovisuales. Primero fue radio, antes no había televisión ni nada. En mis tiempos lo que más teníamos era una radio, muy preciada por lo demás. La cuidábamos. Siempre me recuerdo porque a mí la única radio que había, una vieja radio, la RCA, se me cayó y mi hermano mayor tuvo que pegar pieza por pieza. Era lo que teníamos. Pero ya se utilizaba una comunicación cibernética. Después fue la televisión, hoy es el internet, etcétera, desarrollándose hasta hoy con lo complejo que implica la tecnología, donde vemos que existen interacciones asombrosas que han migrado, ¿verdad?, al espectro cibernético en todas las áreas sociales, en todas las áreas absolutamente. Hoy la gran mayoría de los seres humanos tienen a disposición los medios comunicacionales y donde existe deficiencia, yo les decía, para mí es curioso, los estados hacen esfuerzos mayúsculos para que exista acceso. Y todo bien, pero es bueno que todos tengamos internet. Pero fíjense por qué será que hay estados que privilegian esto, la comunicación por medio de la cibernética, frente a prioridades como la seguridad, la educación, la salud o vivienda. Y señalan que es un aspecto, o al menos así lo hacen ver comunicacionalmente, que es un aspecto con un objetivo para superar la brecha de pobreza. O sea, es más importante que otras cosas. Bueno, no voy a entrar a discutir el asunto, pero a mí a lo menos me sugiere aquí que hay un problema. Pero ¿por qué de tanta importancia? La respuesta es sencilla. El uso de las comunicaciones es fundamental para ejercer el poder. Para ello es indispensable que todos seamos parte del mismo lenguaje o podamos interpretar de manera dirigida como receptores. Esto es observable en las generaciones nativas y a través de eso se masifican las ideas y los actos. Estos medios, ¿verdad? O este medio, sin duda es y será fundamental en el desarrollo del sistema anticristiano. Porque recuerden ustedes que Satanás todo lo pervierte. Y así como Babel cayó en la tentación del mal uso de la comunicación, hoy día el mal uso de la comunicación es también una realidad. Recordemos lo que había leído Pablo a Timoteo. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. ¿Cómo actúan? ¿Cómo hablan? ¿Y cómo se escuchan estos espíritus de error y doctrina de demonios? Ahí está la razón. El resultado del mal uso de este lenguaje, el lenguaje cibernético, transmitiendo permanentemente ideales, principios, formas de conducta y moral contrarias a Dios, está logrando la cautividad de las conciencias en todo lugar, manipulando y redireccionando la vida de millares en el mundo entero, incluyendo a un inmenso número de creyentes que han olvidado que el aspecto de administración o mayordomía de nuestras mentes es un factor importante a considerar en estos días peligrosos. Es verdad, hermano, si usted está sorprendido, sí, hay un deber de administrar nuestras mentes, pero los creyentes, la gran mayoría o el gran porcentaje, ve de todo, recibe de todo y no tienen la capacidad, porque muchos han descuidado en su vida espiritual, descuidando los medios de la gracia, para no ser permeables por el mal uso de la comunicación. Ahora, es casi inevitable no ser parte de un sistema con una comunicación tan agresiva. Eso es verdad. Pero el creyente debe cultivar, cuidar su mente, de tal forma de estar en condiciones de discernir adecuadamente frente al cúmulo de información errónea y anticristiana. Cuando me refiero a cultivar la mente, es dar disciplinadamente el tiempo necesario al estudio de la palabra, orar y estar en comunión con pares que promulguen la común sana doctrina. Lo anterior nos otorga sentido al por qué tanto hoy se rebelan contra Dios o bien le desconocen. Y por qué también la iglesia es tan parecida a la iglesia, a la Odisea, que ha entrado en una apatía que es terrorífica. Una apatía que se ve y tibieza espiritual que se ve de muchas formas. Otro tema para otra oportunidad, por cierto.
Bueno, todo esto nos da sentido. Sentido porque tantos creyentes han sido influenciados en su forma de vida y también nos ayuda a entender por qué la figura del mismo demonio hoy día ha cobrado dignidad para muchos. Menciono esto último, ya que la figura de Satanás, que antes era sinónimo de temor, hoy no lo es, sino al contrario, es causa de adoración y aceptación en este mundo postmoderno, especialmente en la élite económica y política, al grado que ha cambiado la cosmovisión cristiana de los tiempos. Debemos reafirmar algo supuestamente comprendido, y es el hecho que la comunicación global está en el dominio del príncipe de este mundo. Esta revolución en las comunicaciones que comenzó con la televisión hasta llegar hoy a la comunicación global instantánea, está llena de ideología demoníaca, o como dice Pablo, doctrina de demonios, que es predicada adoctrinando las 24 horas del día a los billones de almas y en cada rincón del planeta. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta, muy en cuenta, hermano. Creo que estos aspectos nos ayudan a discernir. Otro aspecto que sería señalar en razón a la cautividad de las mentes, y aun cuando repetidamente lo he enseñado, lo he señalado, la Sagrada Escritura nos muestra que debemos aplicar objetivamente todo lo que la palabra del Señor nos enseña y predicarlos, especialmente a las nuevas generaciones. Todo lo anterior cobra sentido, y otra de las cosas que yo he mencionado, lo que ha pasado con las generaciones, estas generaciones que yo mencionaba, algunos estudiosos de las ciencias conductuales llaman generación perdida, están en una oposición y se ha dado una especie de contrariedad generacional, ya que al existir esta avalancha de comunicación anticristiana, los valores de estas generaciones han ido cambiando y la mentalidad, por cierto, también, porque la ideología, la doctrina es inmensamente fuerte, poderosa y logra concretar el engaño. Y por esta razón se cumplirá la profecía hecha por Cristo en el sermón profético que indicó: el padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y es más, la palabra del Señor también dice ahí en Lucas 12, verso 53, pero también lo que dice Mateo 10:21, y el hermano entregará al hermano a la muerte y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta profecía que estamos viendo que se está cumpliendo en nuestros días con la oposición generacional es producto de la obra del misterio de iniquidad. Y este mensaje ideológico se está transmitiendo permanentemente. Hermano, la Iglesia tiene gran responsabilidad en estos días. Y yo espero que este mensaje, que ha sido un mensaje más de estudio, sea de edificación, pero también, como ya he repetido, de admonición. Buscar la corrección, enmendar los caminos que malamente pudiéramos estar tomando. Pedir misericordia al Señor, de tal manera que por medio de su Santo Espíritu nos permita examinarnos a nosotros mismos y con humillación ante las plantas de nuestro Salvador, reconocer nuestros pecados, confesarlos y permitir que el Señor nos muestre y nos guíe por el camino que debemos andar. Los creyentes fieles no deben temer. Me gustaría dejarles solamente un versículo para terminar. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, sella tu palabra, la meditación de ella, que se cumplan los propósitos en nuestra vida espiritual, que sea tu palabra, esta palabra de bendición a nuestra vida, la que pueda ser el alimento digerido, para que tu nombre se glorifique. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí,
la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.